Estamos de vuelta en Mesa Central. Este viernes, la agencia calificadora Fitch Ratings ratificó el grado de inversión y las calificaciones a largo plazo de petróleos mexicanos en moneda extranjera en BBB+, y en moneda nacional en AAA. Sin embargo, la calificadora modificó la perspectiva de crédito internacional de estable a negativa. Y para hablar más al respecto de este tema, me acompañan hoy Yael Torres, Axel Sánchez e Isaid Mera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Editores todos del Financiero. Bueno, ¿qué implica esto para la petrolera? ¿Por qué está en esta situación? ¿Qué significa que le hayan bajado esta perspectiva a Pemex? ¿Por qué? Primero, antes de que Atza nos haga la explicación puntual, debo explicar lo que es la perspectiva. Exactamente. Es decir, Pemex tiene una calificación crediticia que básicamente lo que mide es la capacidad de pago que tiene la empresa. Esa no se tocó por ahora, pero también las calificadoras asignan una perspectiva que es que indica hacia dónde podría ir, ¿no? En este caso pasa de estable, que es neutral, a negativa, lo que indica que en una posterior revisión, pues el camino que seguiría sería bajar la calificación. Es una advertencia, digamos. Una advertencia, digamos, para una baja de calificación, digo, para poner en contexto por favor, después de esta introducción que nos hace Isaid. Introducción le llamaré yo, pero... ¿Qué significa dicho esto lo cual, es importante aquí ver dos cosas. Una, la buena noticia es que no le baja la calificación, pero yo no entiendo cómo es posible que con los números que reporta Pemex todavía no se haya considerado bajar una calificación. Es un tema muy, muy complicado, muy sensible, porque no nada más está en riesgo la calificación de la petrolera como tal, sino también la calificación del país, puesto que las finanzas del país y su calificación, su riesgo crediticio está también muy asociado al de Pemex. Esto es algo que sabemos y ha pasado y que la verdad es que preocupa mucho. ¿Qué más preocupa? Que bueno, Fitch se suma a la serie de advertencias que han hecho otras calificadoras. Vimos que Standard & Poor's, S&P, también realizó un movimiento similar, aunque no colocó en perspectiva negativa. Sin embargo, sí la ratificó, la dejó, la calificación, después de una negociación muy ardua que hubo ahí entre Pemex y la calificadora. Ayer Moody's sale también a advertir que por el plan que se tiene hasta el momento delineado para Pemex, le va a causar presiones financieras, presiones que no debería de tener si durante este gobierno hubiera habido una buena gestión, una buena administración de Pemex. Cierto es que durante este gobierno atravesó la crisis de precios más importante en las últimas décadas del crudo, pero no se supo administrar bien en ese sentido. La solución más viable fue simplemente hacer recortes a diestra y siniestra y no desarrollar un plan efectivo para la petrolera, que hoy está así gracias a toda esta pésima gestión que se dio. Y cierto es, ya para concluir nada más, cierto es adelante, por favor, este es tu programa. Cierto es que Fitch hace mucho énfasis en que esta baja en la perspectiva, esta degradación en la perspectiva corresponde al plan que tiene la siguiente administración con la petrolera, los proyectos como la refinería, como incrementar la producción, etcétera. Si bien es cierto que responde eso, insisto, no hubiera pasado o no tendríamos esta situación si se hubiera llevado a cabo una mejor gestión, una correcta gestión. Y todavía, aunado a eso, pide su cuarto préstamo durante este año, otros $2,000 millones, una rayita más al tigre. No sé qué está pensando la gente. Pues déjame te comento, normalmente las calificadoras al momento de que hacen una revisión se fijan normalmente en el cumplimiento de sus obligaciones. Hasta el momento Pemex ha cumplido en tiempo y forma sus obligaciones. Eso no quiere decir que sus finanzas sean sanas. Eso es algo que Venezuela también se revisa. Mucho tiempo en el cumplimiento, por ejemplo. Aunque pida para pagar, sí. Entonces, esta calificación se mantiene, ¿por qué? Porque estamos hablando de que Pemex sigue siendo una empresa que cumple en las instituciones bancarias internacionales y cumple ante los pagos que se le requieren. Y sí, la perspectiva es negativa precisamente porque sí, la incertidumbre que genera el plan de Andrés Manuel López Obrador con Pemex es un poco vago. Hablamos de la nueva refinería que quiere poner en Tabasco, que muchos están diciendo que está siendo un poco opaco porque se presta también para la corrupción un proyecto de esta magnitud. Y también de que habla de que quiere destinar más capital para la mayor extracción de petróleo y también lo que él ya había mencionado, que quiere ya no exportar crudo. A mí me parece que
Al momento, pues sí, se pone todo en stand-by. Es entendible que todo lo pongan en stand-by porque todavía Andrés Manuel no es presidente en forma, es hasta el 1 de diciembre. Y después, en 2019, ya sabremos si específicamente cómo se van a llevar a cabo estos planes y a lo mejor habla la perspectiva de las calificadoras a decir, bueno, puede regresar a estable. Pero eso no lo sabemos hasta que Andrés Manuel presente realmente cuál es el plan que tiene con Pemex. Yo voy a estar de mal pensado hoy. Échalo. No me parece casual que ayer salga Moody's a decir, Andrés Manuel, que Pemex no exporte petróleo, pone en riesgo la calificación de Pemex y del país. Y hoy sale Fitch a cambiar la perspectiva de estable a negativa. ¿Por qué soy mal pensado? Pues porque me parece que estoy viendo desde ese mal pensamiento Cuando S&P lo hizo una presión de las calificadoras que probablemente pueda venir acompañado de las empresas interesadas en la reforma energética, una presión para que el próximo gobierno reformule o repiense su programa energético ahora que empiece su gobierno. ¿Por qué? Pero ¿cómo crees, Isaid? Si son esas mismas calificadoras que durante la campaña de Andrés Manuel dijeron que después del 1 de julio, bueno, el 2 de julio el país iba a amanecer en llamas, el peso se iba a ir hasta el cielo, iba a 25 pesos. Pero no necesariamente, caramba, hay muchos intereses de empresas privadas para que se continúen las licitaciones petroleras. Este gobierno tiene una incertidumbre en el sector porque no se sabe si las van a pausar, si van a continuar igual, si las van a suspender o qué va a pasar. Me parece que hay una presión de las calificadoras al gobierno de ¿estás seguro que así quieres llevar tu política energética sin exportar petróleo, sin dar certidumbre a la reforma, bueno, a las continuidad, a las licitaciones petroleras? Insisto, yo de mal pensado me parece que hay una más allá presión. de mal pensar o bien pensar, digamos, al trabajo de las calificadoras es un poco también hacer la perspectiva para que los inversionistas tengan una perspectiva de cómo están las compañías. Pero ¿no te parece que es presión al próximo gobierno? ¿No te parece que las calificadoras están metiendo presión al próximo gobierno? Perdón, pero justamente... ¿No será que le están diciendo a López Obrador, oye, por lo menos define tu programa energético? No, pero justamente eso es lo que quería mencionar. Dice Atzayael, no es que ellos eran los que veían que el país estaba en llamas, perdón, pero justamente un mes antes de las elecciones, ellos ya estaban quitando cierta incertidumbre sobre lo que iba a suceder en el país. Las encuestas apuntaban. No, más allá de las encuestas, los acercamientos que tuvo Andrés Manuel con la iniciativa privada daban un poco de certidumbre a las calificadoras y dicen, bueno, ya no va a ser tan en llamas. Tranquilizó a los mercados. Tranquilizó a los mercados, porque no, imagínate, después del 2 de julio no se cayó la bolsa. Y era algo que ya veían las calificadoras, de que, bueno, Andrés Manuel no es que quiera quitar a la iniciativa privada y, perdón, papá gobierno va a resolver las cosas. No, él mismo fue a plantear sus ideas. Ahora, las calificadoras, te lo vuelvo a comentar, ponen en perspectiva negativa. ¿Por qué? Porque no hay certidumbre sobre cómo va a hacer las cosas. Aquí es una llamada mejor al gobierno de decirle, a ver, pero ¿cómo lo vas a hacer? Algo que hemos vivido todos los mexicanos desde que ganó Obrador. El gobierno ¿Cómo ya lo va a contestó, hacer? El gobierno de AMLO ya contestó. Rocío Nale ya dio una entrevista a Radio Fórmula donde dijo que es absurda la decisión de Fitch. Dice, no es posible que tomen esta decisión cuando nosotros hemos presentado un plan para rescatar el sector energético, cuando se va a invertir en que haya mayor producción petrolera y las inversiones para rehabilitar refinerías. Pero aquí, aunque me parece que lo que hizo hoy Fitch, o el punto donde pone en la estrategia comercial de Pemex, que básicamente es esta idea que tiene el próximo gobierno de no exportar petróleo, primero privilegiar el consumo interno. Va en el mismo sentido de la de Moody's ayer, es decir, la respuesta del próximo gobierno responde no a lo que están advirtiendo principalmente las calificadoras. Me parece que ahí no están leyendo o queriendo leer lo que dice. A ver, Atza, una pregunta para ti. Va a causar un impacto a las finanzas de Pemex, unas finanzas que reportan cada trimestre en rojo. O sea, ¿qué impacto más le vas a causar? ¿Que no Pemex es una empresa de números verdes? No, ¿qué números verdes? Eso sí te puedo decir que no. Por favor. Llevamos ya Es que así parece de pronto. son años, no trimestres. No son años. Uno escucha a este gobierno y parece que hablan de Pemex como... No, y le subieron este año, este gobierno, que recordemos que elevó la deuda, la duplicó la deuda de Pemex. Pero a ver, tiene más de 100 mil millones de dólares. Quería hacerle una un pregunta montón de nada más a cosas. Atzayael. La primera es, y bueno, nada más aclarando si Pemex lleva años, no trimestres, años en números rojos. La pregunta es para Atzayael. A ver, tú ya has visto los planes del nuevo gobierno. ¿A ti te parecen claros? Tú que eres el especialista en energía,
¿Te parecen claros? Tiene varios puntos. ¿Sí o no? Sí, ¿Sí o no? O sea, por favor. ¿te parecen claros, sí o no? A mí sí, la verdad yo sí me parece, tiene algo en exploración y producción, también traen un plan en refinación y también Lean traen un plan en energía con H al petroquímica. final para entender lo Para mismo que entender entiende Atza. el mismo- Vamos a ver la terminal de Bloomberg. Ahí son los CDS para Pemex a 5 años. ¿Qué son los CDS? Son los seguros de crédito, es decir, el instrumento que compran los inversionistas para cubrirse ante un eventual impago de Pemex. Esta es la trayectoria que ha tenido en el último año. En este momento está en un spread de 240 puntos base, que eso equivale a que un inversionista paga $24,000 al año por cubrir cada millón de dólares de deuda de Pemex. Está más alta que el año pasado. Sí, Mucho más alta. Los inversionistas, ahora tampoco veo una reacción significativa o un brinco enorme después de que Moody's haya cambiado la perspectiva, Fitch, perdón, haya cambiado la perspectiva a la empresa. Es decir, el mercado está previniéndose o ya había tomado precauciones desde hace tiempo. El mercado se adelantó a las calificadoras incluso. Pues es que yo creo que la situación de Pemex, como decía Atza, apuntaba a un deterioro que una rebaja en la calificación era perfectamente entendible, se ocurría en el último año, por ejemplo, ¿no? Claro. Los últimos 9 meses, si de pronto salía Fitch a decir, le bajamos la calificación a Pemex, creo que nadie se hubiera espantado, sorprendido. No, ¿Cómo? ¿Por qué? hubiera dicho, wow, Hubiera dicho, no, bueno, es que no. es natural viendo, Viendo cómo está. las finanzas de la empresa en los últimos tiempos. Se nos acaba el tiempo para este tema. Conclusiones, un minuto, por favor. A ver, Mi conclusión es, literal, lo voy a hacer como pienso, las calificadoras están presionando a Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece Claro y que conciso. Andrés Manuel tiene que presentar un plan claro, no solamente a las calificadoras, a todos los mexicanos de hacia dónde va Pemex, sobre cómo va a aumentar la extracción de crudo. Hasta entonces, me parece que las calificadoras están haciendo algo congruente. Claro y conciso también. tomo mi tiempo de conclusión nada más para expresar lo que dijo hoy en la tarde el secretario de Energía, el todavía secretario de Energía. Dice que no es algo muy grave, ¿no? Lo desestima y dice que simplemente lo que va a pasar es que Pemex va a tener o va a seguir teniendo acceso a financiamiento más caro. Con eso te das una idea, es el presidente del Consejo de Administración de Pemex. ¿De qué forma se está refiriendo a este evento? Pues ya que- se van. Pues, Claro, Sí, no- Así opina. Y así, Ahí les parece dejan que el así lo chulado. hicieron 6 años igual. Así Se opinan los los dejan. periodistas del Financiero. Por lo pronto vamos a hacer un corte. Regresamos a más análisis en Mesa Central. No se vayan.